Thomas Stern Eliot, conocido como simplemente T.S. Eliot, nació en San Luis, Missouri, el 26 de septiembre de 1888 y falleció en Londres el 4 de enero de 1965. Fue un poeta, dramaturgo y crítico literario británico-estadounidense. En 1914, con 25 años de edad, él se afinca en Reino Unido y hoy me parece que es más representativo, más referente de la literatura británica, inglesa, que de la literatura norteamericana, pero puede ser también que eso sea algo que esté actualmente en disputa, no lo sé. A mí en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, me tocó tratar parte de su obra en la Cátedra de Literatura Inglesa. Pero puede ser que la de norteamericana también se ocupe. Tal vez sea más conocido, más popularmente conocido por una obra suya compuesta, un poema titulado La Tierra Baldía. Hay quien se pone a discutir cuál de sus obras es más importante, si esta La Tierra Baldía o Los Cuatro Cuartetos. La verdad me parece bastante infructuoso ponerse a pensar en tal sentido. Lean en todo caso La Tierra Baldía y espero que les guste tanto como Los Cuatro Cuartetos. En fin, en 1948 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura por su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna. Para zanjar si su trabajo pertenece a la literatura inglesa o norteamericana, él mismo dijo en su momento: mi poesía no habría sido la misma si hubiese nacido en Inglaterra y tampoco si hubiese permanecido en Estados Unidos. Es una combinación de cosas, pero en sus fuentes, en sus corrientes emocionales, viene de Estados Unidos. Esto parece ser que lo dijo en algún reportaje de la revista The Paris Review. En fin, su poesía se caracteriza por el simbolismo, por el pensamiento filosófico, teológico. Sabemos que era un hombre religioso. Sabemos que se convirtió al anglicanismo, no sé de cuál religión primera, si desde el catolicismo, si desde algún otro tipo de protestantismo. Sabemos que protestantismos hay varios. Estudió la Divina Comedia de Dante, pero también se interesó en poetas del simbolismo, tales como Rimbaud, Verlaine, Corbière, Lafort, todos autores franceses. En fin, también le interesaban los poetas metafísicos ingleses, tales como John Donne, por ejemplo. En fin, a mí me interesó leerles Los Cuatro Cuartetos por varias razones. La primera de las cuales, bueno, porque me gusta mucho Eliot y quería compartir el placer de la lectura de estos textos, de este poema, pero también porque me parece que puede ayudar a echar luz a la manera de leer que estamos teniendo en el ciclo de análisis del Apocalipsis de Juan, y viceversa. Me parece que lo que venimos revisando, analizando en esos videos puede echar luz sobre la construcción de este poema, Los Cuatro Cuartetos. Estos cuatro cuartetos fueron inicialmente publicados de manera separada entre 1936 y 1942, los años en que a él le lleva componer estos cuartetos, siendo reeditados en forma de libro en 1943. Estamos hablando del período de entreguerras, ¿no? Y más en relación con el inicio y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y esto es algo que aparece claramente en el poema. La situación de guerra, el sinsentido de la guerra, la angustia de la guerra. En fin, vamos a encontrar a lo largo del poema, desde la expresión de cierto idealismo, la denuncia social, la denuncia política, el pensamiento filosófico, la meditación religiosa, elementos tanto relativos al cristianismo como al paganismo, y varios temas centrales como pueden ser el tiempo, la vejez, la conciencia, la objetividad, lo pasajero, lo que enaltece al ser humano, lo que lo condena. La crítica está de acuerdo, y es también bastante notable, que los cuatro cuartetos están cada uno respectivamente
emparentados a los 4 elementos, ¿no es cierto? Aire, tierra, agua, fuego. Cada uno de estos 4 cuartetos a su vez van a estar subdivididos en partes, 5 partes por cada cuarteto. Podríamos pensar en un significado ulterior de que tratándose de cuartetos, cada uno de ellos comprendan 5 partes, no 4, como si esa quinta parte de cada uno de los cuartetos abismara de un cuarteto al otro, quizás buscara crear un puente, pensando que estos cuartetos fueron sucesivamente publicados con bastante margen de diferencia de tiempo entre 1936 y 1942, creo que lo que quiso denotar, además de por lo que a la composición misma respecta, es cierta unidad entre los 4 cuartetos, ¿no es cierto? En todo caso, ¿a qué abisma esa quinta parte del cuarto cuarteto? Y bueno, o a la nada, o a todo, o al mismo poema. Fíjense que es de notar que la comprensión que tiene del tiempo Eliot es la misma que nosotros estamos trabajando en nuestra sucesión de análisis del Apocalipsis de Juan. Está pensando en función de tiempo de Kairos. Esto queda expresado en el poema muchas veces. Creo que es el primer cuarteto donde le da mayor lugar y énfasis al análisis de la noción de tiempo de Kairos, que también entiende este tipo de tiempo no como algo separado, paralelo, abstraído del tiempo del Cronos, sino imbricado, ¿no es cierto? Conviviendo un tiempo, una forma del tiempo con otra. Por otra parte, cada uno de los cuartetos toma el nombre de un lugar. Bert Norton, East Cocker, The Dry Salvage y Little Gidding. Antes de ir a eso, al nombre de cada uno de los cuartetos, advirtamos de manera más general el poema extenso se haya encabezado por una cita de Heráclito, que ahora no vamos a analizar en profundidad. En todo caso, observemos que Eliot está observando la situación que va a trabajar desde ciertos preceptos filosóficos, que si bien remite parece ser a Heráclito, también podemos pensar que no deja de hacerlo desde cierto idealismo platónico. Pero dejemos de lado el análisis filosófico porque si no se nos va a hacer muy arduo y nos va a llevar mucho tiempo. Un apunte dice que estos poemas, que comprenden en su totalidad los 4 cuartetos, están compuestos en un muy especializado verso libre, muy característico del rigor artístico de su autor, aunque todos ellos encierran cortas composiciones rimadas de tipo trovadoresco denominadas sextinas. Estas composiciones rimadas, de las que ya hablé en el video en el cual traté el tema de el problema de la traducción, otro subtema que ahora voy a pasar por alto, tratemos nada más al respecto ahora, rescatemos aquello de que esta colección de audiolibros respectivos a los 4 cuartetos, lo que yo tomé fue de la traducción de José Emilio Pacheco, un poeta mexicano ganador del premio Cervantes, entre otras cosas. Pero recordarán, si no lo vieron, pueden pausar este video y verlo ahora. En el video acerca del problema de las traducciones di cuenta de ese aspecto de este libro, los 4 cuartetos, y hablé del momento que en la traducción, como en el original, se advierte la coincidencia de composición corta de tipo rimado, que aquí se nos dice que bueno, en el original serían sextinas. No me puse a contar sílabas a ver si eso se respeta en la traducción al español. El primer cuarteto, entonces, Bert Norton, que alude a una casa de campo de Gloucestershire que Eliot visitó en el verano de 1934 y que recrea el elemento aire. El poeta se pregunta por el significado de las cosas que pudieron haber sido, de las posibilidades perdidas. El esquema es notoriamente simbólico, no obstante basado en un procedimiento al que Eliot denominaba correlato objetivo.
que sería una técnica literaria que consiste en el empleo de imágenes poéticas de modo sucesivo, al igual que en diapositivas, para producir una sensación de análisis que debe ser completado por la inteligencia del lector. Bueno, a este respecto yo algo traté de jugar en la composición, en la edición de los videos sucesivos de audiolibro. Si ustedes no lo vieron, si nada más estuvieron escuchando los videos como si fuera un podcast, cuando tengan tiempo vean estos videos donde yo me atribuí la libertad de componer en imágenes algo de lo que a mí me parecía era razonable, podían ir, como dice aquí el apunte, una especie de secuencialidad de diapositivas, ir mostrando imágenes que a mí me parecieron oportunas en relación con la lectura. A ustedes se les puede ocurrir otras imágenes, podrán estar de acuerdo o no con las que yo elegí para esa composición. En esta primera parte se da mucha cuenta de la noción de tiempo. El primer cuarteto abre con un discurso, con una voz poética que dice: desde cierto lugar me pareció a mí de imperturbabilidad contemplativa, me lo anoté. Algo parecido a lo que muchas veces hacía Borges. Bueno, tan influenciado estaba Borges también de los poetas ingleses, ¿no es cierto? Como en aquel poema escrito por Borges, introductorio a Lichín, donde por ahí dice cosas muy tremendas desde un tono bastante distante, desapegado, ¿no es cierto? En el caso de los cuatro cuartetos, vamos a ver que esa voz poética se va despojando cada vez más de esa imperturbabilidad, que sí me parece que se encuentra presente en todo el primer cuarteto. En todo caso, le transfiere a la figura de un pajarito que habla por ahí, le transfiere la emocionalidad, el apasionamiento, el apego. Igualmente, ya en este primer cuarteto se da cuenta también de cierto decadentismo propio del momento en que estaba viviendo y estaba escribiendo, estaba describiendo mientras escribía el autor, Eliot, nada más ni nada menos que la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A su vez que reflexiona acerca del tema del tiempo. Empieza diciendo así de manera, decía yo, imperturbable, desapegada, el tiempo presente y el tiempo pasado. ¿Acaso estén presentes en el tiempo futuro? Y tal vez al futuro lo contenga el pasado. Si todo tiempo es un presente eterno, todo tiempo es irredimible. Bueno, dicho con otras palabras, lo que hemos estado analizando en función del tiempo de Kairos, la noción de Kairos en nuestra secuencia de videos de análisis del Apocalipsis de Juan. Otros procedimientos muy particular, por lo menos en la forma de uso que le da Eliot, es el contrapunto que aparece en muchos sentidos, a veces más formales, a veces más propios de una consideración de punto de vista tanto filosófico como teológico. A veces el contrapunto va meramente por la aparición de preguntas que incluso pueden ser retóricas en algún momento, no esperan respuesta. En otros casos sí hay una respuesta, pero vamos a ver que el contrapunto aparece también bajo otras formas, a veces de manera más juguetona, a veces de manera más seria. El segundo cuarteto, East Cocker, el nombre alude a un villorrio, dice, de Somersetshire, cerca del mar, que figura el elemento tierra. Seguramente estos lugares que dan título a cada uno de los cuartetos han sido lugares que Eliot ha transitado, ha habitado y que a él le representan cuestiones muy personales que aluden al contenido de cada uno de los cuartetos, ¿verdad? Entonces, Iskoker, el segundo de los cuartetos, dice aquí que remite al elemento tierra. Bueno, me parece que mientras en el primer cuarteto trataba más quizás de una manera impersonal acerca de la noción del tiempo, acá se apropia la voz poética de esta misma noción, arranca diciendo: en mi principio está mi fin. ¿No es cierto? Frase que se va a repetir
promediando el poema y así y con el mismo verso concluye el segundo cuarteto. En este segundo cuarteto me parece más fuertemente va a presentar el tema del decadentismo, incluso lo hace con cierta angustia en la segunda parte, en la tercera parte mejor dicho, cuando empieza diciendo, oh, tinieblas, 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 todos caen en tinieblas, y hace denuncia de las instituciones corrompidas en esta enumeración tal que militares, banqueros, mercaderes, eminentes hombres de letras, mecenas generosos de las artes, estadistas y gobernantes, notables funcionarios, presidentes de muchos comités, señores de la industria y pequeños contratistas, todos caen en tinieblas. Acá me parece que también hace alusión al modernismo, después menciona a la bolsa, al directorio de directores, habla de la sociedad, otra vez en contrapunto en otro momento del poema donde habla de lo comunitario como la forma positiva y polo opuesto de lo meramente social. También en este segundo cuarteto va a tratar sobre el desencanto de la vejez, de apareja la vejez en relación con el mundo. Más adelante va a hablar también de lo positivo de la vejez. Eliot está empezando a escribir estos 4 cuartetos a los 48 años de edad, un momento de su historia donde ya probablemente empezara él sobre sí mismo, empezar a pensar en las virtudes y los defectos de la ancianidad. Sin embargo, queda la fe, dice a mitad de la segunda parte, de la tercera parte del segundo cuarteto, que tal vez sea de todas las partes de este libro la más desesperada. El juego de contrapuntos. Acaba de decir algo y dice, lo diré nuevamente, y luego se pregunta, ¿lo diré nuevamente? Posiblemente ahí esté jugando nada más que con la musicalidad de las palabras. Ya hacia la quinta parte del segundo cuarteto, ya el poema abisma hacia el tercer cuarteto, al que le corresponde el elemento agua, y entonces esta quinta parte previa ya está hablando de sentimiento, de emoción, de amor, siendo que el agua simboliza el aspecto emocional del individuo humano. Entonces el tercer cuarteto, de Dry Salvajes, Salvage, es el nombre de un grupo de islotes con un faro a lo largo de la costa nororiental de Cape Ann, Massachusetts. Se habla en este cuarteto mucho de la experiencia como valor de conocimiento. Toma directamente elementos paganos como a Krishna, lo menciona Krishna en la tercera parte, para enseguida ir en contrapunto a la parte 4 a una oración a la Virgen, ¿verdad? E inmediatamente terminada la oración da cuenta de los aspectos supersticiosos de la sociedad moderna cuando dice comunicarse con Marte, dialogar con espíritus, informar sobre la conducta del monstruo marino, trazar horóscopos, leer en las entrañas de las aves o en bolas de cristal, diagnosticar enfermedades por la firma, evocar la biografía por las líneas de la mano y la tragedia por los dedos, predecir mediante sortilegios u hojas de té, adivinar lo inevitable gracias a la baraja. En fin, todos estos son los habituales pasatiempos y drogas y secciones de prensa, y siempre lo serán, especialmente algunos de ellos, cuando exista aflicción en las naciones. Y sigue, y parece que estuviera describiendo nuestros días, ¿verdad? Como algo de eso puede sucedernos cuando analizamos los versos del Apocalipsis de Juan. En fin, finalmente el cuarto cuarteto, Little Gidding, está representado por el elemento fuego y la palabra fuego va a aparecer por todo el cuarteto. Little Gidding alude a un pueblo de Huntingdonshire, conocido por una fundación religiosa levantada allí a principios del siglo XVII. En la imagen de portada van a ver que aparece una iglesia y un camposanto, un cementerio,
y la imagen de la muerte y del cementerio también es tema recurrente en este cuarto cuarteto. La alusión a la política, a la historia inclusive, es notable en todo el libro y en determinado momento uno podría pensar, bueno, se trata de el pensamiento de un inglés hablando de Inglaterra. Puede ser, se puede hacer esa lectura, pero me parece que Eliot, es consciente de eso y trata de, desde lo local, por ejemplo, la mención de estos lugares singulares, particulares que hacen a los títulos de cada uno de los cuartetos, intenta desde ahí universalizar la trama de conceptos. Por ejemplo, cuando dice, antes de que finalice la primera parte del cuarto cuarteto, dice, aquí la intersección del momento sin tiempo es Inglaterra y es ninguna parte. Claramente es Inglaterra, es ninguna parte, es todos los lugares. Uno podría tranquilamente suplantar esta palabra Inglaterra por Argentina o por Japón o por Italia o por el país que se les ocurra. Esa es la idea. Por momentos pareciera ser que la alusión al Apocalipsis de Juan también es bastante directa, también a otros momentos bíblicos. Por ahí aparece la oportunidad de tiempos de, ¿no es cierto? Esto se puede ver en el Eclesiastés, pero en lo que hace al Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con el tono de lamento que aparece de vez en vez a lo largo de los cuatro cuartetos, aluden a esa forma de lamento de los mártires, ¿no es cierto? Cuando dice, si pienso en un rey al caer la noche, entre hombres y más en el cadalso, y algunos que murieron olvidados en otros sitios, aquí y en tierra extraña, y en uno que murió ciego y callado, ¿por qué habríamos de celebrar a estos muertos y no a los que agonizan? A estos muertos y no a los que agonizan. Recordarán los lamentos de los mártires hacia Dios en el Apocalipsis cuando dicen, ¿hasta cuándo, Señor mío? Y bueno, en algún momento también un ángel enviado de Dios le responde que la hora es ahora, pero que estamos esperando por los agonizantes, ¿no es cierto? Los perseguidos, los excluidos, los que van al cadalso. Finaliza esa parte diciendo, toda clase de cosas saldrá bien por la purificación del motivo en el campo de nuestra súplica. Es el mismo tono, la alusión a la promesa que representa en Dios la alianza con su pueblo y que se transmite igualmente en el Apocalipsis. En fin, seguramente habría muchísimo más por decir y uno tendría que ponerse entonces a analizar verso por verso, casi diría palabra por palabra. Cierro diciendo lo que se apunta aquí acerca de que cuatro cuartetos no se puede entender sin referencia al pensamiento, a las tradiciones y a la historia cristianos. Eliot basa su poética en la teología, el arte, el simbolismo y la obra de figuras tales como Dante, San Juan de la Cruz o la escritora mística inglesa Juliana de Norwich. La comunión más profunda anhelada en Miss Cocker, la alusión a niños desamparados, a la enfermedad, la vejez y la ardua exploración que conduce al hogar han de interpretarse inevitablemente como la trayectoria del peregrino a lo largo de su camino de perfección. Sí, me parece que sí, que también hay un rito de iniciación en la prosecución de lo que se va diciendo a lo largo de los cuatro cuartetos. Hay unidades también para ser analizadas como tales, como unidades, sin perder de vista de que me parece que juega con la idea de que pueda ser un libro simultáneo, ¿no es cierto? Que abisma sobre sí mismo, que otra vez no se puede presentar más que de manera secuencial, pero si cada cuarteto alude a un elemento, los cuatro elementos de la naturaleza, aire, tierra, agua, fuego, se dan a la vez, ¿no es cierto? No uno después que el otro. En fin, mis queridas, queridos, querides, espero que les haya gustado este video. Si es así, como siempre les pido que lo recomienden, que dejen likes, dislikes, toquen la campanita
Ya me despido, hasta el próximo video como siempre, deseándoles estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.